preguntado qué hace Cristo en ese santuario del cielo y qué tiene que ver su obra intercesora con nosotros y con su segunda venida? Qué gusto darte la bienvenida al cuarto día de esta serie Santuario, la hora del juicio. Quédate aquí en SMI Unión Peruana que ya volvemos. Gracias por acompañarnos en una programación más. Estamos ya en nuestro cuarto tema de esta cuarta temporada, Santuario, la hora del juicio. Me place darte la bienvenida una vez más y también a nuestro obrero bíblico John Mesones, quien nos es grato presentar y saludar en esta noche. Así es, Janina, muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias también a nuestros queridos amigos. Ayúdenos siempre a compartir la programación con sus amigos. Si hay alguna persona que todavía no conoce la palabra de Dios y es un amigo que está interesado, conéctalo rápidamente para juntos poder beneficiarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es, allí en los comentarios puedes ir dejando pues tus preguntas, quizá tus dudas, pues serán respondidas también. ¿Qué tanto ya has aprendido hasta este momento durante esta nueva temporada que estamos presentando? Hermano John, el día de ayer presentábamos el tema acerca de la expiación y nuestro hermano Abner hablaba acerca de todos los pasos que el sumo sacerdote tenía que realizar en este día. Bastante complicado para mí, quizá también para nuestros amigos, ¿verdad? El orden, la exactitud que tenía que llevar a cabo en este día de expiación. Quizás, Janina, no solamente complicado para nosotros, se le podía complicar también al mismo sumo sacerdote. Por eso tú recuerdas que días antes de ese momento preciso de la expiación, 7 días por lo menos, el sacerdote se separaba ya de su hogar, de sus amistades y venía para concentrarse en el santuario. Y bueno, según la tradición rabínica nos enseña ahí de que gran parte de este tiempo lo dedicaba para repasar esos pasos con los que debería dar el día de la expiación, entrar. Tú te has dado cuenta el momento de entrar, salir con sangre, llevando el incensario, salir, esta sangre que está moviéndose, otra vez ingresar, matar al macho cabrío. Entonces, algún momento podría ser una cosa por otra. Mucha concentración y bastante ensayo también. Ahora entiendo por qué es que ya prácticamente lo sabía de memoria, ¿verdad? No tenía por qué haber algún error. Ese sacrificio tenía que ser tan minucioso, tan, podemos decir, perfecto, ¿verdad? Pues representaba algo más que ser humano. Exactamente, ahí viene el significado, ¿no? Cada uno de los pasos en orden cronológico que se va dando representa en verdad la obra de nuestro Salvador. Allí está la importancia, el cuidado que había que tener en llevar todo este sacrificio, ¿verdad? Algo más que se comentaba el día de ayer en el tema era acerca de las vestiduras del sumo sacerdote, ¿verdad? También la vestidura, algo muy fundamental es la indumentaria. Le decía el Señor que eran pues indumentarias de hermosura. Y con esta tendrían que presentarse al santuario, tenían que presentarse a Dios. Exactamente. Y siempre se ha creído, se ha dicho que el sumo sacerdote en el día de la expiación ingresaba con oficiaba con sus vestiduras reales, ¿verdad? Pero ayer se mencionaba que no es así. Exacto, me gustó mucho que se haya precisión en eso para poder enseñar de manera correcta qué dice la Biblia, qué dicen las Sagradas Escrituras acerca del orden. Y bueno, ¿te parece si podríamos hacer un poco de repaso? A lo mejor esto nos puede ayudar también para saber identificarse cómo era en realidad este cambio de las vestiduras. Claro, claro que sí. Vamos a usar el material concreto pues, que tenemos en nuestro medio, ¿no? Aquí tenemos la vestidura del sumo sacerdote, a ver si me ayudas. Y aquí tenemos la vestidura de un sacerdote común. Exacto. Mencionábamos entonces que siempre se ha creído, ¿verdad?, que era así como el sumo sacerdote oficiaba. En el día de expiación. Exacto. Sin embargo, la Biblia muestra de que para el día de expiación el sumo sacerdote ingresaba pues con una ropa común. En este caso estamos hablando de una vestidura de un sacerdote común.
lino fino. Eso. Era la forma como, primero, veíamos que en la mañana su oficio del sumo sacerdote era presentar pues la ofrenda del culto matutino. Lo hacía todavía con esa vestidura que tienes ahí en la mano. Luego se lavaba y se colocaba esta vestidura para empezar todo el ritual, esos pasos que veíamos ahí. Ahora, al terminar esta obra de expiación, otra vez salía, se colocaba las vestiduras reales, como tú lo mencionabas, y estaba listo para bendecir al pueblo. Hay una doble representación aquí, mientras que con esa vestidura está representando a Dios frente a la nación, frente al pueblo. Pero con esta vestidura vuelta va a representar al pueblo y se presenta ante Dios. Es una obra extraordinaria, grande, completa, la que hacían los sacerdotes. Interesante, entonces. Y al sumo sacerdote, bueno, siempre se le ha visto, ¿verdad?, vestido de esta forma, pero ahora, ¿cuál era su función durante el año? ¿Qué es lo que él hacía? Muy buena pregunta. Su función era la de un sacerdote común, pero estaba vestido así durante el año, pero su función era como un sacerdote común, es decir, podía pues cambiar los panes de la proposición, podía agregar aceite a las lámparas o el incienso, que podía agregar incienso, también podía hacer los cultos vespertinos, los sacrificios del servicio diario en la mañana, la tarde. Él podía participar de eso, no había ningún problema. Pero para el día de expiación dejaba esas vestiduras y se colocaba estas. Interesantísimo, entonces el tema de la expiación, ¿verdad? Cada detalle pues tiene un significado. Y como ya decíamos, bastante amplio este tema, de manera que hoy también vamos a tratar más acerca de esto. Así que recién estamos comenzando este programa, la temática que vamos a tratar el día de hoy. Te invitamos a que sigas allí con nosotros, conectado, para juntos desarrollar el tema preparado para hoy por nuestro obrero bíblico Darwin Casana. El tiempo queda con él y deseamos que Dios obre en sus corazones y pues todo lo que vamos a estudiar sea para comprender aún más este tema de expiación, el ubicarnos en el tiempo donde cada uno de nosotros pues estamos viviendo. Un millonario escocés tenía una gran lista de deudores. Estos eran sus amigos. Habían intentado pagar su deuda durante muchas ocasiones, pero no lo habían logrado. Un día, este millonario, al considerar las deudas de sus amigos y darse cuenta que eran deudas impagables, decidió perdonar la deuda. En su registro de deudas escribió delante del nombre de cada deudor la palabra perdonado. Llegó el momento que este millonario bajó a la tumba, murió. Su esposa, ahora viuda, decidió ver las herencias que había dejado su esposo y encontró el registro de deudas. Y era una cuantiosa suma de dinero la que su esposo había perdonado. Ella intentó cobrar la deuda a estos deudores, fue uno por uno, pero ellos se negaban a pagarlo porque decían que su esposo les había perdonado. Entonces ella inició procesos legales contra estos deudores. El juez, al tomar cuenta de este problema, le preguntó a la esposa, a la viuda, ¿esta firma es de su esposo, sí o no? Ella dijo, sin duda alguna, es la firma de mi esposo. Entonces el juez le replicó, ¿cómo usted puede cobrar una deuda que ha sido perdonada? Querido amigo, así como este hombre perdonó sus deudas a estos amigos, así también nuestro Padre, en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Bienvenido a la hora del juicio, esta serie del santuario. Para el día de hoy tenemos la reflexión, la dicha del perdón. Es ya el capítulo número 4 de esta serie, la hora del juicio. Al hablar del santuario, tenemos que recordar en primer lugar
que si nosotros como adventistas hacemos hincapié en la doctrina del santuario, lo hacemos no porque nos gusta tanto la historia, sino porque creemos que hoy en día hay un santuario físico, un santuario tangible en el cielo. Tenemos que creer que todo el sistema de verdades que existía en el santuario terrenal solamente era una figura del santuario celestial. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 24:25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús entró al santuario celestial, ese santuario no hecho de manos. Él entró al verdadero santuario. El santuario celestial es la morada de Dios, es el templo celestial. Hay muchas creencias, hay muchas doctrinas que nos enseñan que no existe un santuario en el cielo. Pero nosotros como adventistas debemos estar convencidos que existe un santuario en el cielo, existe un santuario real, es la propia morada de Dios. No sabemos las proporciones, no sabemos los materiales, pero de que existe un santuario en el cielo, existe. Al estudiar la doctrina de la expiación, al estudiar la doctrina del juicio, debemos en primer lugar estar convencidos que existe un santuario en el cielo, porque si creemos que no existe un santuario, vamos a tener problemas en el momento que hablemos acerca del juicio investigador. Y así como creemos que hay un santuario en el cielo, también creemos que el santuario terrenal era un método didáctico y pedagógico como Dios trataba de enseñar verdades importantes a su pueblo. Creemos que el sistema del santuario, el sistema de los sacrificios, nos ilustra de una manera detallada el gran plan de la salvación. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Encontramos una verdad interesante. Las cosas celestiales también deben ser purificadas. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal, los servicios que se llevaban a cabo, los muebles del santuario, así como las personas que ministraban, eran simbólicas. Todo lo que se hacía allí era sombra de lo que había de venir, era figura de lo que sucedería en la realidad. El sistema del santuario con todos sus servicios es un símbolo de Cristo y es un símbolo del gran plan de la salvación. Cuando nosotros hablamos del día de la expiación, del Yom Kippur, estamos hablando de una fiesta literal que se celebraba, pero eso nos enseña algo espiritual, nos enseña el juicio real que está llevándose a cabo en el santuario celestial. Hay base bíblica entonces para decir que nosotros creemos en un juicio investigador, no porque se nos ocurrió, no porque hayamos querido justificar el chasco que se vivió en 1844, sino que la doctrina del santuario nos arroja luz para este tiempo. En el santuario terrenal se llevaba a cabo lo que es la expiación, lo que es la limpieza. La palabra expiación, como ya se explicó en los temas anteriores, viene del hebreo kofer, que significa cubrir. Está relacionado con la limpieza, con la reconciliación. La palabra expiación en su definición teológica quiere decir el restablecimiento de la comunión original entre Dios y el hombre caído. Eso es expiación. Tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con la reconciliación. Y justamente el día de la expiación era el día de la limpieza, era el día de la reconciliación. Encontramos que habían 3 medios de limpieza o 3 medios de expiación. Esos medios de expiación lo podemos ver en la pantalla. En primer lugar, el fuego. El fuego es símbolo
del requerimiento de la ley de Dios. La ley de Dios exige la muerte del pecador. Y encontramos que muchas víctimas que se presentaban en el santuario tenían que ser quemadas. ¿Y dónde eran quemadas? En el altar del holocausto. Encontramos aquí una figura del altar del holocausto. Aquí se ponía la carne de la víctima y era consumida al fuego. Como ya dijimos, ese fuego es símbolo de las altas demandas de la ley de Dios. La ley de Dios exige la muerte del transgresor. Así como Cristo murió en la cruz del Calvario y fue consumido, así también las víctimas eran consumidas en el altar del holocausto. El fuego consumía la víctima. Entonces se alcanzaba limpieza o expiación a través del fuego. Pero también encontramos limpieza o expiación a través del agua. En el lugar del atrio, en la entrada al santuario, encontramos la fuente, el lavacro, la fuente de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de llevar a cabo su ministerio. La fuente de bronce con el agua es sinónimo o es símbolo de la limpieza, de la purificación a través del Espíritu Santo. Es símbolo también del bautismo, es símbolo de la santificación. Las personas tenían que lavarse con agua, si no quedaban inmundos. Así también el Señor quiere lavar nuestros pecados. Él es el agua purificadora que quiere lavar nuestras conciencias, quiere lavar nuestra vida de toda mancha de pecado. Y también encontramos que otro medio de expiación, otro medio de limpieza era la sangre. Hay muchos versículos en la Biblia, especial manera en el libro de Levítico, donde nos dice que la sangre era derramada para expiación, era derramada para limpieza. Entonces tenemos tres medios de expiación, tres medios de limpieza: el fuego, el agua y la sangre. Encontramos también que en el servicio diario se llevaba a cabo lo que es el registro de pecados. Usted dirá, ¿por qué estamos tocando este tema del servicio diario si en sí nuestro lema de toda esta serie es la hora del juicio? No podemos hablar del juicio si no hablamos primero del registro de pecados que se llevaba a cabo en el servicio diario. Esto es algo lógico. Yo no puedo borrar algo que no he escrito, o no puedo limpiar algo que no he ensuciado. Por lo tanto, antes de hablar de la purificación del santuario, tenemos que hablar cómo es que el santuario era contaminado, cómo es que se ensuciaba el santuario, cómo es que había un registro que tenía que ser borrado, que tenía que ser limpiado. Esto se llevaba a cabo en el servicio diario. Todos los días del año, los 359 días del año, se llevaba a cabo servicios donde había un registro de pecado. Vamos a ver cómo funcionaba este asunto del registro de pecado en los servicios diarios. Encontramos en primer lugar las clases de ofrendas que se presentaban en el santuario. Tenemos las ofrendas de holocausto, las ofrendas por el pecado, y también tenemos las ofrendas por el delito. Y tenemos aquí este cuadro comparativo y vamos a ver en primer lugar la naturaleza de las ofrendas para poder diferenciar la una de la otra. En primer lugar, la ofrenda por el holocausto era una ofrenda de gratitud. Eso representa que el Señor quiere muchas cosas de nosotros, pero de una manera voluntaria, no por obligación. Y eso es lo que Dios acepta. Las ofrendas de holocausto eran de gratitud, a diferencia de las ofrendas por el pecado, eran por pecados involuntarios, eran hierros, faltas que uno cometía sin querer y tenía que presentar su ofrenda. Eso era la ofrenda por el pecado. Pero también encontramos en la Biblia la ofrenda por la culpa o ofrenda por el delito. Esas ofrendas se llevaban a cabo cuando se realizaban pecados voluntarios. Entrañaba culpa porque eran pecados, como lo decimos nosotros, a sabiendas.
Tenemos también en segundo lugar el motivo por el cual se presentaba la ofrenda. La ofrenda de holocausto, como ya dijimos, era de gratitud, por lo tanto era voluntaria. Si es que uno tenía gratitud en su corazón, de manera voluntaria llevaba su ofrenda y presentaba ante el sacerdote. A diferencia de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por el delito, era exigida, era obligatorio. Si uno cometía un pecado, no es que si quería traía su ofrenda o no quería, no la traía. Sí o sí tenía que traer una ofrenda para que pueda recibir el perdón. Y también tenemos el momento en el cual se presentaban las ofrendas. Cuando era una ofrenda de holocausto, como era de gratitud, uno lo podía presentar en cualquier momento, cuando tenga gratitud en su corazón. No había una fecha o un día estipulado para presentar ofrendas de gratitud. En cualquier momento de su vida lo podía hacer, en cualquier día del año. En cambio, las ofrendas por el pecado, la ofrenda por el delito o la culpa, se llevaban a cabo cuando uno cometía pecados. No era en cualquier momento, solamente cuando había cometido pecados. También tenemos la clase de víctima. Cuando era ofrenda de gratitud, ofrenda de holocausto, la víctima quedaba a criterio o a voluntad del ofrendante. Uno podía presentar lo que su corazón le decía. Podía ser un cordero, podía ser una paloma, podría ser lo que su corazón le diga. Era voluntario, no estaba prescrito lo que tenía que presentar. A diferencia de la ofrenda por el pecado, la ofrenda por el delito, eso sí estaba prescrito. Muchas veces vamos a encontrar aquí que las víctimas estaban estipuladas, detalladamente lo que debía presentar estaba estipulado. De acuerdo a la clase del pecador, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro, estaba estipulado qué víctima debería traer. Y por último vamos a ver el destino de la víctima. La ofrenda de holocausto, como era una ofrenda de gratitud, era quemada toda. Era sacrificada y se la quemaba todo en el fuego del altar del holocausto. No quedaba nada, se lo quemaba íntegramente, porque justamente la palabra holocausto en su etimología quiere decir completo. Era una ofrenda completa. Por eso se la quemaba entera. En cambio, la ofrenda por el pecado, a veces era comida la carne por los sacerdotes o a veces era quemada. De igual manera, la ofrenda por el delito a veces era comida por los sacerdotes o a veces también era quemada. Era de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las reglas que Dios había dado a Moisés cuando subió al monte. Ahora vamos a ver las clases de pecadores. El registro de los pecados en el santuario era de acuerdo a la clase de pecador. Había 4 clases de pecadores. En primer lugar tenemos cuando pecaba el sacerdote ungido. Era de la tribu de Leví, era ungido y el trato para él era diferente que para otros personajes. Tenemos en segundo lugar cuando todo el pueblo pecaba. Muchas veces el pueblo cometía un pecado general, un pecado que involucraba a todos los habitantes de Israel. La ofrenda por la nación era diferente a la del sacerdote. También tenemos cuando pecaba un gobernante, también era diferente. Y por último, cuando pecaba un miembro común del pueblo, un pecador común. Para cada uno de estos casos encontramos que las ofrendas eran diferentes. Encontramos que el proceso era diferente. El trato que se hacía con la sangre, el trato que se hacía con la carne era diferente. Vamos a ver estas diferencias porque eso arroja luz cuando vamos a hablar acerca del registro de los pecados. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la víctima que tenía que ser presentada. Encontramos aquí que cuando un sacerdote ungido pecaba, él debía traer un becerro que viene a ser un animal del género vacuno que tenía que ser de corta edad, por eso se llama becerro, no podía ser otro animal. En cambio, cuando pecaba todo el pueblo, este becerro también debería ser traído, pero se lo traía delante del tabernáculo. Cuando pecaba un gobernante, debería ser traído un macho
cabrío, ¿verdad? O un chivo. Cuando pecaba un miembro común del pueblo, él debería traer una cabra o también podía traer una cordera. Justamente esta diferencia se debe a que ocupaban diferentes estatus, diferente responsabilidad. De la misma manera, Dios tiene un trato diferente para nosotros los seres humanos. Algunos tienen más luz, otros menos luz, menos privilegio, menos responsabilidad. La responsabilidad que tenemos ante Dios es en proporción a la luz, a los privilegios que Dios nos ha regalado. No todos seremos juzgados de la misma manera. El pecado de un ministro será 10 veces más castigado que el de un miembro común. Los que tenemos más luz en cuanto a iglesias, por ejemplo, el movimiento de reforma, el pueblo adventista tiene más luz que otras instituciones. Nuestra responsabilidad es más ante los ojos de Dios. Encontramos también la disposición de la sangre. Era diferente de acuerdo a la clase de pecadores. Cuando el que pecaba era un sacerdote, dice que la sangre se asperjaba delante del velo del santuario, se ponía la sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Aquí encontramos en la entrada, en la separación del lugar santo con el lugar santísimo, encontramos aquí el altar del incienso. La sangre era untada en los cuernos del altar del incienso. Y dice que el resto de la sangre se derramaba al pie del altar de los holocaustos. Tenemos por aquí el altar de los holocaustos. Vamos a colocarlo por aquí. Sabemos que el altar de los holocaustos se encontraba en el atrio. La víctima era sacrificada aquí en el altar de los holocaustos. Entonces, ya dijimos que la sangre, parte se entraba y se asperjaba en el velo del tabernáculo. Parte se untaba en los cuernos del altar del incienso y lo que sobraba de la sangre se lo regaba al pie del altar de los holocaustos. Esto era cuando pecaba un sacerdote, un levita, un sacerdote ungido. Cuando pecaba todo el pueblo, no se asperjaba la sangre delante del velo, pero sí los cuernos del altar del incienso eran untados con sangre. Y también el resto de la sangre se vaciaba al pie del altar de los holocaustos. Cuando pecaba un gobernante o un pecador común del pueblo, el trato era diferente. Encontramos que no se llevaba la sangre al santuario, ni se asperjaba delante del velo. Dice que se ponía sobre los cuernos del altar de los holocaustos en el atrio. Ya dijimos que el altar estaba en el atrio. Entonces el sacerdote juntaba la sangre y con su mano untaba los 4 cuernos del altar. Pero esa sangre no entraba al santuario. En los casos anteriores del sacerdote ungido y cuando se trataba de todo el pueblo, sí la sangre era introducida al santuario, en el velo y también en los cuernos del altar del incienso. Pero cuando pecaba un gobernante o un miembro común del pueblo, la sangre no entraba al santuario, se untaba en los 4 cuernos del altar. Y el resto de la sangre que sobraba era vaciado también al pie del altar del holocausto. Entonces encontramos 4 lugares donde se derramaba la sangre, ¿verdad? O se contaminaba con sangre. Encontramos en primer lugar aquí los cuernos del altar del holocausto. Encontramos también aquí al pie del altar del holocausto. Encontramos también el velo del santuario y también encontramos los cuernos del altar del incienso. En esos 4 lugares se derramaba la sangre. El hecho que se haya derramado la sangre es algo simbólico. Eso constituye un registro de pecado. Vamos a hablar en la siguiente parte cómo es que se hacía el registro de pecados a través de la sangre. Tenemos también la grasa. ¿Qué se hacía con la grasa? En cada uno de los casos, esto sí era común, en los 4 casos
se sacaba la grasa del cuerpo y se quemaba sobre el altar de los holocaustos. ¿Y qué pasaba con la carne? En la carne hay algo especial que también debemos considerar. Cuando se trataba del pecado del sacerdote ungido de todo el pueblo, el cuerpo era llevado afuera del campamento a un lugar limpio y ahí era quemado sobre la leña con fuego. Entonces la carne de la víctima, cuando se trataba del sacerdote o del pueblo, no era comida por los sacerdotes, era quemada al fuego fuera del campamento. Algo diferente que sucedía cuando se trataba del pecado de un gobernante o de un pecador común del pueblo. ¿Qué pasaba allí? Los sacerdotes, dice, habían de comer la carne, y al comer la carne llevaban la iniquidad de la congregación. Los pecados eran así transferidos del pueblo al sacerdocio. Qué interesante. Entonces encontramos aquí dos clases de registro de pecados. Uno a través de la sangre que entraba al santuario y otra a través de la carne. Había casos cuando el sacerdote tenía que comer la carne. Entonces, de esa manera el pecado pasaba del pecador a la víctima y de la víctima al sacerdote. Por eso que encontramos que en el día de la expiación, los sacerdotes también tenían que hacer expiación, porque ellos estaban cargando los pecados del pueblo. En este momento vamos a hablar un poco más acerca de la transferencia de pecados. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque la transferencia de pecados se llevaba a través de la imposición de manos. ¿Qué hacía el pecador? Ya vimos que había 4 clases de pecadores, pero de una manera general, ¿qué hacía el pecador? Traía a su víctima, sea becerro, sea macho cabrío, sea cordero, traía a su víctima y colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima y confesaban sus pecados. Al confesar sus pecados sucedía algo interesante. De una manera simbólica, los pecados pasaban del pecador hacia la víctima. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Estamos seguros de eso porque el pecador volvía perdonado, se hacía expiación en ese momento. Él volvía perdonado, y si volvía perdonado, sabemos que alguien tuvo que pagar la sentencia de esa víctima, y obviamente era la víctima, moría en lugar del pecador. De la misma manera sucedió cuando nuestros primeros padres pecaron. Muchas veces hemos escuchado, pero Dios no cumplió su palabra. Dios le había dicho al hombre: el día que comieres ciertamente morirás. Unos dicen, pues Adán y Eva murieron espiritualmente, pero no solamente murieron espiritualmente. El día que ellos pecaron, ese día ellos murieron a través de un sustituto. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 13:8 que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El día que Adán y Eva pecaron, Jesús murió en su lugar en la persona de la víctima. Ese sustituto, esa víctima, ese Cordero estaba expiando la culpa de Adán y Eva. Entonces hubo una transferencia de culpa de Adán y Eva hacia la víctima. De la misma manera hay una transferencia de culpa de nosotros hacia Cristo, quien es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar y Él también intercede en nuestro lugar. Vemos que el pecado se transfería al santuario a través de la sangre, pero también a través de los sacerdotes. De la misma manera también Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, pero como nuestro sacerdote, Él también carga nuestros pecados sobre sus hombros. En los servicios matinales y vespertinos se llevaba a cabo la ofrenda del holocausto continuo, que era a nombre de toda la nación. La palabra del Señor dice en relación a esto que se derramará la sangre al pie del altar del holocausto que se encontraba en el atrio. A través de este culto, a través de este rito, también había un registro de pecados, pero era un registro de pecados de una manera general. Este registro de pecados era a nombre de toda la nación, era una provisión o una garantía. Sabemos que los pecadores vivían a distancias largas del santuario, unos quizás a un día de camino, otros quizás a una semana de camino. Y si ellos cometían un pecado individual, hasta el llegar al santuario
demoraba cierto tiempo y la ira de Dios podía caer sobre ellos. Es por ello que los holocaustos, tanto matutino como vespertino, les prestaba a estos individuos como cierto tiempo de gracia, como una salvaguardia, mientras ellos traían su ofrenda individual por su pecado. Era como una garantía. Pero si ellos se confiaban en que ya se había presentado una ofrenda por toda la nación y no traían su ofrenda individual, esto no tenía valor. Eso se le conoce en la doctrina del santuario como el registro ilegal de pecados. Cuando nosotros cometemos pecados, nuestros pecados son registrados por el ángel registrador. En el santuario celestial hay un registro infalible de pecados. Ni bien pecamos, está registrado nuestro pecado. Ese es un registro ilegal. Pero cuando uno confiesa su pecado, ese es un registro legal, es un registro de pecado confesado. Así también, cuando tarde y mañana se presentaba el holocausto a nombre de toda la nación, era un registro ilegal, era un registro de pecados de toda la nación. Pero cuando el pecador, de una manera individual, traía a su víctima, era un registro legal, porque era un registro de pecado confesado. El pecador tenía que traer con arrepentimiento y confesión su víctima, y de esa manera se registraba su pecado, pero confesados, y se le otorgaba el perdón. Encontramos también otra enseñanza en este aspecto. Sabemos que Jesús ha muerto por todo el mundo. Él es el Salvador del mundo. En ese sentido, Él es un sacrificio de holocausto, porque Él dio su vida por todo el mundo. Pero dice la palabra del Señor que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pero si yo me confío en que Él es el Salvador del mundo y no lo acepto de manera personal, esa provisión para todo el mundo, esa garantía no me servirá individualmente. Así como el pecador, si no traía su ofrenda individual, no le servía la provisión que se había hecho en el holocausto, así también nosotros, si es que no aceptamos individualmente a Jesús, no tendremos el beneficio de su sacrificio. Ahora, ya vimos la ofrenda grupal, la ofrenda general por el pecado. A continuación veremos la ofrenda individual que se lleva a cabo en los servicios diarios. Tenemos dos clases de ofrenda. Una ofrenda de olor agradable y una ofrenda que no era de olor agradable. Las ofrendas de olor agradable lo encontramos en el libro de Levíticos en los primeros capítulos, que son las ofrendas de holocausto, las ofrendas de paz, las ofrendas de gratitud. Y esas ofrendas eran voluntarias, no eran exigidas. Pero encontramos otra clase de ofrenda, que son las ofrendas que no eran de olor agradable. Y esas ofrendas sí eran ofrendas por el pecado, por el delito o la culpa. En ambos casos de ofrendas, tanto las ofrendas de olor agradable como las ofrendas que no eran de olor agradable, en ambos casos hay un registro de pecados, ya sea con la sangre, como se mencionó cuando se llevaba al santuario y se asperjaba en el velo del santuario, o se untaba los cuernos del altar del incienso, o también cuando la sangre no se llevaba al santuario, pero sí el sacerdote comía la carne. Entonces, en ambos casos de las ofrendas individuales, ya sea de olor agradable o no sea de olor agradable, había un registro de pecado. ¿Qué aplicación encontramos en esta clase de ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda de olor agradable y cuál es la ofrenda que no es de olor agradable para nuestro tiempo? Sabemos nosotros que tenemos dos problemas ante los ojos de Dios. En primer lugar, que nuestra propia justicia no puede cumplir las altas demandas de la ley. Nuestras buenas obras no pueden satisfacer lo que la ley exige, porque la ley exige una obediencia perfecta, absoluta y completa todos los días de nuestra vida, y eso nosotros no la tenemos. Y en segundo lugar, la ley exige la muerte del pecador. La paga del pecado es la muerte. Pues bien, Jesús en ese sentido es una ofrenda de olor agradable y es una ofrenda de olor que no es agradable. En primer lugar, con su vida de 33 años, Él satisfació las altas demandas de la ley de Dios. Durante 33 años Él no cometió ni un solo pecado, y esa es una ofrenda
agradable ante los ojos de Dios. Si nosotros aceptamos su justicia, en base a esa justicia nosotros somos aceptos delante del Padre. Entonces de esa manera Jesús es para nosotros una ofrenda de olor agradable, porque es en base a ese incienso, a esa justicia que es su vida perfecta, que nosotros somos aceptos delante de Dios. Somos salvos en base a la obediencia de Cristo, que es una ofrenda de olor agradable. Pero Jesús también murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él se hizo nuestro sustituto y pagó la deuda de la ley. En ese sentido, Jesús se hizo pecador por nosotros y murió en nuestro lugar. En ese sentido, Jesús también es una ofrenda de olor no agradable, porque Él murió como pecador, como portador del pecado. Él cargó todos los pecados del mundo y murió en nuestro lugar. Sea por cualquiera de los dos casos, había un registro de pecados diariamente, por los pecados individuales y por los pecados grupales. Los pecados grupales en el sacrificio de holocausto de una manera general, de una manera provisional por todo el pueblo, y también había un registro de pecados individual cuando uno traía su ofrenda ante el santuario. Un registro de pecados a través de la sangre y también a través de la carne. Ya dijimos que se transfería los pecados del pecador hacia la víctima por la imposición de manos. Cuando el pecador confesaba sus pecados, de una manera simbólica, los pecados pasaban del pecador a la víctima, y a través de la sangre de la víctima ingresaba el pecado al santuario. Había una contaminación del santuario a través de la sangre. El registro del pecado en el santuario era a través de la sangre o a través de la carne que comían los sacerdotes. Los sacerdotes también se hacían portadores del pecado. Eso es importante recordar. El santuario era contaminado diariamente por las inmundicias de los hijos de Israel. Todos los días del año el santuario era contaminado a través de la sangre, a través de la carne, por los pecados. Los pecados de Israel era lo que contaminaba el santuario, y esto obviamente necesitaba una limpieza. Habían también casos excepcionales. Sabemos que para toda regla hay una excepción, y habían excepciones también en el santuario. Había una purificación, una limpieza que no era ni por fuego, ni por sangre, ni por el consumo de la carne. Había una purificación que era a través de dos métodos: la purificación a través de la vaquillona o la vaca roja, o también la purificación a través del uso de la flor de harina. Se le pidió al pueblo de Israel que traiga una vaquillona, una vaca roja, que era sacrificada, era quemada fuera del campamento. Se juntaban las cenizas de esta vaca y se lo echaba en agua, y cuando un pecador, por ejemplo, tocaba un cuerpo de un cadáver, tenía que ser purificado. ¿Cómo era purificado? Dice que con un hisopo se mojaba en el agua donde estaban las cenizas de la vaca, y luego se asperjaba hacia el pecador, y de esa manera era purificado. Él podía arrepentirse, podía confesar su pecado, podía también traer su víctima, su ofrenda por el pecado, pero él tenía que ser purificado mediante las cenizas de esta vaca. ¿Qué enseñanza nos trae eso para este tiempo? ¿Qué enseñanza nos trae? Lo vamos a ver a continuación. También encontramos que se usaba la flor de harina. Habían personas muy pobres en Israel, muy pobres, que no tenían para un cordero, no tenían para una paloma, no tenían para un macho cabrío, mucho menos para un becerro. Lo máximo que podían traer era la harina, que era lo más barato. Y a través de la flor de harina ellos tenían el perdón, tenían la expiación. Pero ¿cómo así? Si no había derramamiento de sangre, no había muerte. Tenía que haber muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero traían harina y esto era acepto. Y es interesante que la palabra de Dios en hebreo nos dice que casi todas las cosas son purificadas con sangre. Es interesante donde dice casi todo, no está diciendo todo, nos está dando a entender que hay una excepción, y estas son las acepciones.
tanto la purificación a través de la vaquillona, que se esparcía sus cenizas para purificación, y también la flor de harina, que no se derramaba sangre, servía para limpieza. Esto era la expiación. ¿Qué representan estos casos? Representa, dice, el hecho de que muchas personas serán salvas sin conocer de Jesús. Con la mínima luz que tuvieron, podrán ser salvas. Pero usted puede decir, ¿cómo puede ser eso cierto si tiene que creer en Jesús para ser salvo? Encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos que hay muchos gentiles que tienen la ley escrita en su corazón y son ley para sí mismos. Nunca escucharon de Jesús, pero tienen la ley en su corazón y saben lo que es bueno y lo que es malo. De acuerdo a esa luz serán juzgados. Hay muchas personas que nunca escucharon de Jesús, pero que sin embargo no perecerán. Hablando del registro de pecados, queremos resumir 3 puntos importantes. En primer lugar, tenemos que entender que en el sacrificio matutino y vespertino se suple una expiación general y provisoria para toda la nación. Esto es en el sacrificio matutino y vespertino. El holocausto, decíamos que eso provee una expiación general y provisional, ¿verdad? Porque ya dijimos que los pecadores vivían lejos del santuario y hasta que vengan, de manera provisional se presentaba el holocausto, que era a nombre de toda la nación, pero allí había un registro ilegal de pecados porque era a nombre de toda la nación. De la misma manera como hoy en día cuando pecamos, nuestros pecados son registrados en el cielo por el ángel registrador. En segundo lugar, queremos resumir que los sacrificios individuales por el pecado constituyen un registro de pecados perdonados, porque el pecador volvía perdonado a su hogar, volvía en paz, volvía reconciliado con Dios, porque él traía a su sustituto y confesaba sus pecados sobre la víctima, que era el sustituto. Entonces, a través de la sangre de la víctima se registraba el pecado, ya no de una manera ilegal, sino de una manera legal. Entonces, la sangre de la víctima, del pecador individual, de la víctima individual, representa un registro legal de pecados, un registro de pecado perdonado. Eso mismo sucede en el santuario celestial. Lo vamos a ver más adelante. Cuando uno confiesa su pecado, hay un registro del perdón de nuestros pecados. Delante de nuestro pecado se escribe la palabra perdón. Y por último, quiero resumir que los pecados no confesados son registrados en el altar del holocausto, fuera del tabernáculo. Encontramos que habían pecados también que no eran confesados, pero se registraban en el altar del holocausto. Y esto era fuera del tabernáculo, fuera del lugar santo, fuera del lugar santísimo. Pero ahora queremos hablar no solamente del registro de pecados, queremos hablar también acerca del perdón y acerca de la realidad. ¿Cómo se cumple esto en la realidad? Porque esto es lo que sucedía en el santuario. Esto es lo que sucedía en el servicio típico, en la sombra. Pero ¿cómo sucede esto en la realidad? Queremos leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y nos dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Encontramos en la inspiración profética que los muertos serán juzgados por sus obras. Dice, por las cosas que están escritas en los libros. Encontramos entonces que hay un registro de pecados infalible en el santuario celestial. Toda nuestra vida está consignada en el santuario celestial en estos registros de pecados. Todos nuestros pecados están registrados allí por el ángel registrador, como si fuéramos la única persona del universo. Dice Elena White, así como el artista detalla cada rasgo de nuestra fisonomía en su placa, así nuestro carácter está fielmente delineado en los libros del cielo. Cuando nosotros seamos juzgados, no seremos juzgados
de una manera injusta, seremos juzgados en base a evidencias. La palabra del Señor dice que prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Hay un registro infalible en el santuario celestial con el cual tendremos que encontrarnos un día ante el juez de toda la tierra. Tendremos que comparecer, tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Por eso el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. De la misma manera, el sabio Salomón nos dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Hay un registro detallado en el santuario celestial, de eso no cabe duda. Así como había un registro legal e ilegal en el santuario terrenal, de la misma manera en el cielo hay un registro ilegal. Cuando nosotros cometemos pecado, todos nuestros pecados son registrados por los ángeles registradores. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, hay un registro legal, un registro de perdón. Y a esto justamente lo que queremos hacer hincapié en esta noche, porque el título de esta noche es La dicha del perdón. Aquí no hemos venido a informarnos que somos pecadores o que fallamos o que Dios tiene un registro, eso ya lo sabemos. El mensaje que queremos dar en esta noche es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo, porque si el pecador venía al santuario, no venía para ser llamado la atención o no venía para ser juzgado, él venía para encontrar una solución, una luz de esperanza. El santuario es un lugar de encuentro, de paz, es un lugar de esperanza, es un lugar donde se ministra el perdón. Y si nosotros venimos a Dios, venimos para que Él nos perdone, para que Él nos dé una solución, para que Él nos haga descansar, para que Él quite la carga de pecado, la carga de conciencia que tenemos cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar acerca del perdón. Y la palabra del Señor nos dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estará airado, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es perdonar. Él está con los brazos abiertos. Él está esperando que tú vengas a Él, que confieses tu pecado, que reconozcas que no puedes más, que reconozcas tu necesidad. Nuestra necesidad es el mayor argumento que nosotros podemos presentar delante de Dios. Él quiere que vengamos, Él quiere que estemos a cuentas con Él. Él dice: venid luego y estemos a cuentas. No importa la magnitud de tus pecados, no importa lo que hayas hecho, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Él quiere que experimentemos la dicha del perdón, la dicha de la reconciliación. ¿Qué otro ser puede ser más grande que nuestro Dios? Nosotros, los seres humanos, hemos admitido que el errar es humano, pero que el perdón es divino. No hay otro ser que pueda perdonar igual que nuestro Dios. Pero hay pasos precedentes para el perdón. Hay pasos que nosotros debemos seguir para ser perdonados, y eso nos produce el Espíritu Santo. No es que uno tiene que tener una larga carrera o trayectoria de teología para saber qué es lo que tengo que hacer para que Dios me perdone. Es el Espíritu Santo quien te guía y te hace seguir esos pasos. En primer lugar, tenemos que no debemos resistirnos. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo está convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. En todo momento Él nos está llamando, nos está trayendo. El Espíritu Santo cumple la función del imán. El imán atrae al metal, así el Espíritu Santo nos atrae hacia Cristo, y eso es con todos. La Biblia dice: porque muchos son los llamados, dando a entender que el llamado es hacia todos. El problema está que uno se aferra hacia el pecado, endurece su corazón, por lo cual si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hubo un personaje que dijo: por poco me persuades. Él estaba persuadido, él estaba convencido,
pero endureció su corazón. Ese es el problema de muchos seres humanos. No se salvarán porque endurecieron su corazón. No porque Dios haga acepción de personas o predestine que unos se salven y que otros se pierdan. Dios amó a todo el mundo para que todos sean salvos y llama a todos, pero no todos quieren venir. Si oyes hoy su voz, abre la puerta. El asunto está en que uno endurece su corazón. La palabra del Señor en el camino a Cristo dice que si no nos resistimos, seremos atraídos a los pies de Cristo. El primer paso está en no endurecer. El Señor quiere perdonarnos, quiere llevarnos a estar en paz con Él, pero nosotros no nos dejamos. Tenemos que cumplir el papel del barro en las manos del alfarero, ponernos en sus manos para que Él haga en nosotros su voluntad, para que Él produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, conforme a Él le agrada. En segundo lugar, viene la fe. La Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. Y yo pregunto, si es un regalo de Dios, ¿por qué algunos creen y por qué algunos no creen? ¿Es que Dios da la fe solamente a algunos? ¿Haría Dios acepción de personas? Si es un regalo, ¿por qué Dios no regala la fe a todos? ¿Todos creen y todos se salvan? El asunto está en que muchos no dan el primer paso, endurecen su corazón, por eso no creen, por eso no llegan a tener fe. Pero si tú abres tu corazón, el Señor te va a regalar la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo pone esa semilla de fe en el corazón, que es como un grano de mostaza, y luego esa fe va creciendo. El Señor quiere darnos la fe. La fe es la mano a través de la cual nosotros nos tomamos de las promesas divinas. En tercer lugar tenemos el arrepentimiento, y es sabido, es conocido que el arrepentimiento es un don de Dios. No procede de nosotros, no podemos arrepentirnos por nosotros mismos. El Espíritu Santo nos convence que somos pecadores, y el arrepentimiento es estar convencido que uno ha ofendido a Dios, que uno ha hecho mal, y es sentir tristeza por haber pecado, y es estar dispuesto a abandonar el pecado. En cuarto lugar tenemos la confesión. Encontramos que el pecador en los días de la antigüedad tenía que traer su víctima, y con arrepentimiento y contrición tenía que confesar sus pecados sobre la cabeza de la víctima. Nosotros también tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús. El salmista David dice: mi pecado te declaré, dije, no encubriré más mis transgresiones, porque mientras él encubrió sus pecados, él no prosperó, se le secaban los huesos, porque la carga de conciencia no le dejaba tranquilo. Pero cuando uno abre su corazón y confiesa sus pecados, es como descargar un grande peso de nuestros hombros y ponerlo a los pies de Jesús. Por eso el tema de esta noche dice la dicha del perdón. Cuando uno confiesa sus pecados, va a tener una paz, una tranquilidad, una grande alegría, una grande satisfacción. En quinto lugar tenemos la entrega. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando el Señor nos pide el corazón, no se refiere a este órgano vital, se refiere a nuestra voluntad, esa facultad que Dios nos ha dado, que consiste en decidir o elegir, que antes que respondamos al llamado del Espíritu Santo, esa voluntad es esclava del pecado. Esa voluntad no hace la voluntad de Dios. Quiere hacer el bien, pero no lo hace. Y el mal que no quiere hacer, eso termina haciendo. Pero cuando tú crees en Cristo, te arrepientes, confiesas tu pecado y entregas tu voluntad a Dios, Cristo va a libertar esa voluntad. Vas a ser verdaderamente libre y vas a tener la paz con Dios. Cuando nosotros seguimos estos pasos, vamos a experimentar el perdón. En el santuario celestial tenemos nuestro sacerdote, quien presenta su propia sangre ante el Padre. Dice: Padre, reconoce que ha pecado, yo sé que ha pecado, pero Padre, yo te presento mi sangre, Padre, por favor, en virtud a mi sangre, perdónale. Y nuestro Dios nos perdona. Delante de nuestro pecado se escribe la palabra perdonado. ¡Qué maravilloso! Perdonado. Por eso que Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es el sinónimo del perdón. La verdadera paz no es una paz interna,
Es el resultado de saber que uno judicialmente está a cuentas con Dios en el cielo, y esa paz lo vamos a experimentar en la tierra. Vamos a tener esa dicha del perdón, vamos a tener esa felicidad, esa tranquilidad que no lo podemos encontrar en ningún otro lugar. Pero hay una pregunta que debemos plantearnos. ¿Es suficiente con el perdón? Encontramos que en el sistema típico del santuario terrenal, el pecador traía a su víctima, hacía toda la ceremonia, confesaba sus pecados, tenía el perdón y volvía a su casa en paz, volvía con tranquilidad. Entonces todo terminaba allí, todo se acababa allí. Sin embargo, estamos estudiando esta serie, la hora del juicio. Así como había un juicio para Israel, así hay un juicio para este tiempo. Y en el día del juicio era el día de la limpieza, era el día de la expiación, era el día de la reconciliación. Pero la pregunta es, ¿no se había reconciliado ya el pecador al traer su víctima durante los días del año? ¿Qué necesidad había que se haga una conmemoración de su pecado en el día de la expiación? ¿Había 2 perdones? ¿Cómo era esto? La pregunta para nuestro tiempo sería la siguiente. Cuando uno sigue estos pasos precedentes para el perdón que hemos mencionado, el no resistirse, la fe, el arrepentimiento, la confesión, la entrega, cuando tú sigues estos pasos, el Señor te perdona. La pregunta es, ¿en ese mismo momento el Señor borra tus pecados? ¿El borramiento de los pecados es sinónimo de perdón? ¿Es equivalente el perdón y el arrepentimiento? ¿Es lo mismo? Tenemos que tener claro este asunto. Y la doctrina del santuario nos arroja luz al respecto. Encontramos que durante los días del año, el servicio diario solamente proveía perdón, mas no borramiento de pecados. El borramiento definitivo de pecados se llevaba a cabo en el día de la expiación, en el día del juicio. Lo mismo sucede en la actualidad. Muchos teólogos dicen, la expiación ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Jesús ya murió por nosotros y ya no necesitamos ningún otro juicio. Echan por tierra la verdad del juicio investigador, echan por tierra la verdad del santuario celestial. El adventismo queda en el aire. Si es que nosotros aceptamos que toda la expiación se hizo en la cruz, entonces no había necesidad de un juicio investigador. Si esto fuera cierto, entonces en el sistema del santuario terrenal no hubiese sido necesario el día de la expiación. ¿Y por qué era necesario un día de expiación? Supongamos que yo cometía un pecado en el mes de abril. Traía mi cordero, era perdonado y supongamos que ahí se borraba mi pecado. Pero otra vez cometía pecado en el mes de julio. Nuevamente traía mi cordero, pero sí era perdonado. Entonces, el perdón de hoy no garantizaba el perdón de mañana. La Biblia dice, basta a cada día su propio afán. Entonces, el día del juicio, el día de la expiación, creaba en los pecadores una necesidad de dependencia continua de Dios, una necesidad de perseverancia. Ellos debían perseverar todos los días y estar a cuentas con Dios todos los días hasta el momento del juicio, que determinaba si es que habían perseverado hasta el final o no. De la misma manera nosotros pecamos hoy, tenemos el perdón. Pero ese perdón de hoy no nos garantiza que mañana estemos perdonados. Diariamente tenemos que ser perdonados. Por eso que en el juicio final se determinará si es que fuimos fieles hasta el final o no. Por lo tanto, podemos concluir que el borramiento de pecados no es lo mismo que el perdón de los pecados. Uno es el perdón de los pecados y otro es el borramiento de los mismos. En segundo lugar, podemos concluir que el perdón es diario y continuo. En cambio, el borramiento es una sola vez y es definitivo. Así que, querido amigo, querido hermano que me escuchas en esta noche,
Te invito a que diariamente confieses tus pecados. Debes recordar que hay un registro infalible de tus faltas en el santuario celestial, pero Dios está más dispuesto que tú a estar a cuentas, estar en paz. El Señor te invita a que vengas a Él. Él está dispuesto a perdonarte, pero también te invito que perseveres hasta el final, porque el perdón de hoy no te garantiza que mañana estés perdonado. Diariamente debemos estar a cuentas con Dios. Que el Señor te bendiga. Muy buenas noches. Los hijos de Dios no deben inducir a nadie a dudar de la personalidad distinta de Dios o en cuanto al santuario y su servicio por medio de sus palabras o sus hechos. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Debemos mantener nuestras mentes vigorizadas por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Dios te ha hablado hoy. Deseo que Él te siga bendiciendo. Nos vemos el día de mañana en una programación más de tu serie Santuario, la hora del juicio.